Buongiorno. Ciao. Ciao, Ciao, buongiorno, come va? bene, grazie. Tutto E bene? tu? Tutto Ah, bene, ok. diciamo. A Al ver, fin hoy vamos a... Perdón. hoy al fin ya es viernes, digo. Sí, no, yo igual trabajo mañana, así que Ah, ok. todavía me queda un día. Bien, Ah, hoy vamos a empezar viendo un nuevo tema que, a ver, no les voy a dar ningún spoiler porque de hecho no es tan complicado como como los pronombres complemento. No es un poco más similar a algo que ya tenemos en español. Pero antes de iniciar me gustaría ver esta expresión idiomática, este modo di dire en italiano, que es avere la coda di paglia. ¿Qué significa avere la coda di paglia? ¿Alguno lo sabe? Mm, no, ¿Coda qué significa? ¿No? Por ejemplo, si yo digo la coda del cane è lunga. ¿La cola? La cola. Ujú. La cola. Avere la coda di paglia significa literalmente tener la cola de paja, ¿no? Del material de, ¿no? Hierba seca. ¿Mm? Y es una expresión que se utiliza mucho en italiano para indicar una situación específica. Cuando tú te sientes, entre comillas, atacado o criticado por algún comentario hecho por alguien más y hecho no directamente a ti. Por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, ay, a mí no me gustan las personas que no hacen las tareas. Y yo sé que en el grupo ahí donde estamos hay una persona que no hace nunca las tareas. Esa persona podría sentirse representada por lo que acaba de decir la otra y decir, si tienes algo que decirme, dímelo en la cara. La otra persona, ya que no le habló directamente, no le dijo, por ejemplo, Gustavo, ¿no? Mira, Gustavo, no me gustan las personas como tú que no hacen las tareas, sino que habló en general, no me gustan las personas en general que no hacen las tareas. Esa persona, ante la reacción de Gustavo, que se siente atacado, le podría decir, ma perché hai la coda di paglia? ¿No? Es una expresión como para decir, ¿por qué? ¿Te sientes representado? ¿Crees que te lo dije a ti? ¿Mm? No sé si se entiende un poco. sí, ¿Sí? más o ¿Cómo menos. sería en español? Una escena parecida. Es como cuando decimos, si te queda el saco. Exacto, Exactamente, exactamente, tal exacto. cual. Ujú, es esta. A ver, la coda di palla es esta, ¿no? Y ténganlo en cuenta, no utilícenlo porque, bueno, utilícenlo, ¿no? O sea, ténganlo en cuenta cuando lo escuchen en alguna serie o lo lean por ahí en algún escrito, ¿no? Es muy común encontrar esta expresión, ¿ok? Obviamente el verbo avere se conjuga, ¿no? Dependiendo de a quién le digamos la cosa, ¿no? A quién le digamos esto, ¿sí? Muy bien. Ok, bien, ahora vamos a ver, antes de continuar, recordarles de que esta es la semana de reinscripción al curso, por ende, les recuerdo esto para que lo tengan en cuenta que hoy termina el plazo para pagar la reinscripción, si no lo han hecho, dedíquenle por favor hoy un momento o máximo mañana, pero escríbanlo en la cuenta de cobranzas, por favor, porque luego hacen el conteo y pues evitemos, ¿no? Que luego nos vayan a suspender el grupo, ¿no? Ya que recuerden que si hay menos de 3 inscritos, luego es probable que el grupo se disuelva porque no podría continuar con menos de 13, ¿no?
Entonces, para evitar esto, hagan su pago a tiempo. Si tienen algún problema, coméntenlo o al coordinador del curso, Iván, o a la cuenta directamente de gestión o cobranzas. ¿Ok? Vale, Ok, gracias. ¿Vale? Ok, sí, gracias. Ok. prego, prego. Ahora, vamos a ver un tema nuevo de por sí, pero que no es tan complicado como ya les había dicho. Es el passato próximo. El passato próximo, ¿por qué ríes? ¿Ya lo conoces? Mm. El pasado próximo es algo más, muy parecido a algo que ya tenemos en español, ¿m? Que sería el pretérito perfecto, si no me equivoco, en español. Pero vamos a ver cómo se forma en italiano. Vamos a formar en italiano. Eh, a ver, pequeña explicación, y aquí me va a ayudar con la lectura Víctor, por favor. Sì. Il passato prossimo si usa per esprimere un evento successo in un passato psicologicamente vicino per chi parla. Si forma con l'ausiliare avere o essere più il participio passato. Ok, muy bene, gracias. Entonces, aquí tenemos que el pasado próximo en italiano lo vamos a utilizar para expresar un evento que ha sucedido en un pasado psicológicamente cercano de quien habla. Cercano, o sea, un pasado que puede ser, no sé, ayer, ¿no? O un pasado que yo aún considero muy cercano, ¿no? A pesar de que sea pasado. ¿Cómo se forma? Es con el auxiliar avere o essere y el participio pasado del verbo. Entonces yo aquí tengo dos frases de ejemplo. La primera, ieri ho visto un film. Ieri ho visto un film. Ayer vi una película. Dos, sono andato al parco. Sono andato al parco. Fui al parque. ¿Ok? Vemos cómo en este caso el pasado de la primera frase está especificado, ¿no? Con la palabra temporal ieri, que significa ayer, y vemos cómo el auxiliar avere se conjuga o se utiliza junto al participio pasado del verbo vedere. Ieri ho visto un film. Sono andato al parco es una frase que en cambio se estructura con el auxiliar essere, con el verbo essere, y el participio pasado del verbo andare. Sono andato. ¿Cómo identifico con cuál verbo utilizar un auxiliar u otro? Lo vamos a ir viendo en las próximas diapositivas. De hecho, hay verbos que van a llamar al auxiliar avere y otros verbos que van a llamar al auxiliar essere. Y para poder conformar todo el pasado próximo, vamos a necesitar utilizar un participio pasado. ¿Y cómo creamos el participio pasado? También toda esta información se las voy a proporcionar próximamente en las diapositivas. Ahora, vamos a ver cómo creamos este participio pasado. Hay algunos verbos que van a tener un participio pasado que se les conoce como regular. El participio pasado regulare quiere decir que van a seguir una regla, ¿no? Van a poderse obtener siguiendo una regla. ¿Y cuál es esta regla? Pues los verbos que terminan en are, como parlare, cantare. Lo que vamos a hacer es quitar este are y añadir ato. Entonces, el participio pasado del verbo cantare será cantato. Cantato. Los verbos que terminan en ere, como por ejemplo vendere, vere, vedere, hay que quitarle esta ere final y añadir uto. Entonces, el participio pasado será del verbo vendere, vendutos, vendido. Mientras que los verbos que terminan en ire, como dormire o soffrire también, lo que hay que hacer es quitar ire y añadir ito. Y en este caso tenemos
que el participio pasado de dormire será dormito, dormido. ¿Ok? Así de simple con los participios pasados regulares. ¿Ok? Bueno, al menos es más fácil que el Mm. tema anterior. Sí, así es un poco más de rompecabezas, ¿no? Quitar aquí, añadir esto y ya está. Ahora, veamos, por ejemplo, la siguiente diapositiva, ¿no? Vamos a poner en práctica esta construcción que hemos visto, ¿no? A ver, tómenle una captura, por favor, y vamos a ponerlo en práctica ahora mismo. Vamos a crear participios pasados de algunos verbos. ¿Ya está? Listo, gracias. Ok. ¿Todos ya la tienen? Sí. Ok. Sí. Empezamos. Sí. ¿Cómo será el participio pasado de parlare? Parlato. 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 Ujú. A ver, déjame que salgo de la modalidad proyección para poder marcar un poco los que vamos viendo. A ver. Ujú, ujú, ujú. Un segundito. Ok. Bien. Entonces, el participio pasado de parlare, parlato. Ok. Il participio passato di vestire, Viscibuto. no, vestire, Vestito. vestito, ok. Participio passato di credere, Creduto. Creduto. creduto, bene. Participio passato di capire, Capito. capito, como cuando decimos ho capito, entendí. Bien, participio passato di camminare, Caminato. Caminato. camminato, ok. Participio passato di vendere, Venduto. venduto, como cuando decimos, ieri ho venduto il mio computer, por ejemplo, ¿no? Ya no nos queríamos comprar uno nuevo y vendimos al anterior. Ieri ho venduto il mio computer. Participio passato di dormire, Dormito. dormito. mm. Ieri o stanotte ho dormito 8 ore. Ya quisiera. Ok, tenemos el participio aquí, dormito. Participio passato di ripetere, Ripetuto. Ripetuto. ripetuto, muy bien, ripetuto. Participio passato di trovare, Trovato. trovato. Por ejemplo, vamos por la calle y nos encontramos así una, no sé, un celular, ¿no? Un teléfono, ¿no? Decimos ho trovato, un cellulare per strada, en la calle. Ho trovato. Participio passato di uscire, Uscito. 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 Sono uscito dal lavoro alle 9 di sera. Salí del trabajo a las 9 de la noche. Sono uscito. ¿Ok? Vamos con il participio passato di tornare. Tornato. Tornato. Sono tornato a casa alle 10. Sono uscito dal lavoro alle 9 e sono tornato a casa alle 10. Ok. Ok? Ujú. Vediamo participio passato di partire. Y, Partito. Partito, exacto, partito. Sono partito, non lo so. Sono partito col treno delle 9:30. Me fui con el tren de las 9:30. Vediamo participio passato di pensare. pensato. 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 Ho pensato che i miei studenti di italiano sono i migliori. Mhm. Es Ho così. pensato. È così. È Pues così. sí. Bien, participio passato di conoscere. Conosciuto.
Conosciuto. Conosciuto. Conosciuto. Una mia amica ha conosciuto Laura Pausini. Ha conosciuto. Participio passato di salire. Salito. Salito. Salito, Salito. exacto. Salito. Salito. Salire es subir, ¿no? Subir es el verbo subir en italiano. No quiere decir salir como en español. Es subir y lo utilizamos, por ejemplo, cuando decimos, no sé, subí hasta il quarto piso, no? Sono salito fino al quarto piano a piedi. No, non c'era l'ascensore. Sono salito fino al quarto piso, a piedi. A pie. Ok? Participio passato di ricevere. Ricevuto. 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 Ho ricevuto, non lo so, un regalo da parte di una mia amica giapponese, per esempio. No? Mi è arrivato un pacco, ho ricevuto un pacco, he recibido un paquete, no? Dalla mia amica giapponese, no? De mi amiga japonesa. Participio passato di vedere. Veduto. 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 Ho veduto no, in questo caso meglio di no, se no los confondo. No, sono per strada e ho veduto, non lo so, il mio professore Gustavo. No sé quién va a tener el placer de verme alguna vez por la calle. Bueno, si me ven, si alguna vez me reconocen, me saludan. No lo tengan pena. Claro que sí. Claro que sí. Vamos a organizar una Ujú. quedada, sí, para todos los que están en CDMX. El último, participio passato di andare. Andato. 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 Sono andato a trovare, a ver, déjame ver, a ver. Sono andato a trovare Mari Carmen. E abbiamo pranzato insieme, per esempio. Ok. Ok. Claro que Ok. sí. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Il participio passato regolare è molto semplice, è facile, possiamo farli senza problemi. Pero, no todo está en color de rosa en en este argumento, en este tema, porque tenemos los participios pasados irregulares. Y aquí no resta nada más que memorizarlos, tal cual, porque no hay forma de entenderlos, o sea, no hay una regla detrás que nos diga, ah, mira, este es así, entonces hay que quitarle esto y añadir lo otro. No, simplemente es aprenderlos tal cual están. Y aquí les muestro en pantalla la gran mayoría, o los más comunes. Por ejemplo, el verbo accendere, encender, el participio pasado será acceso, encendido. Io ho acceso il fuoco per cucinare. Encendí el fuego para cocinar. El verbo aprire, tenemos el participio pasado aperto. Entonces, yo digo con el passato prossimo, io ho aperto la porta, io ho aperto la finestra perché faceva molto caldo. Il verbo bere, beber, ha il participio passato con bevuto, bevuto, bevido. Y vemos el passato prossimo, ¿no? Io ho bevuto troppo ieri sera. Bebí demasiado ayer. Io ho bevuto troppo ieri sera. Todos estos verbos que ven aquí en pantalla van a llamar al participio, perdón, al auxiliar avere. Al auxiliar avere para poder realizar la construcción del passato próximo. ¿Ok? Entonces, hay que tenerlo en cuenta para justamente poderlo aplicar. ¿No? Las diapositivas se las voy a compartir el día de hoy y me gustaría que ustedes la tengan en cuenta, la estudien este fin de semana, ¿no? Creen frases con el participio pasado,
Y que cualquier duda que surja, ¿no? Me pueden contactar, me podrían escribir. ¿Bien? Ok. Esto solamente es Sí, para memorizar, porque lamentablemente no hay ninguna regla. Les voy a dar algunos significados. Por ejemplo, perdón. Por ejemplo, chiudere, cerrar, conoscere, conocer, dire, decir, fare, hacer, leggere, bueno, ya lo saben, leer, mettere, poner, perdere, perder, prendere, agarrar, tomar, rompere, romper, scrivere, ya está, ya lo saben, escribir, spegnere, spegnere, apagar. De hecho, ese es el verbo que utilizamos para decir, no, apagué la tele, ¿no? Io ho spento la TV, apagar la luz. Io ho spento la luce. Luego tenemos spendere, spendere, que significa gastar, entre paréntesis, dinero o tiempo. Por ejemplo, io ho speso 400 pesos in una cena. O io ho speso il mio tempo con te, ¿no? Una frase así, de fin de relación, ¿no? Perdí tiempo contigo, ¿ok? O he gastado tiempo contigo. Ho speso tutto il mio tempo con te, ¿ok? Luego tenemos togliere. Togliere es quitar, quitar, ¿no? De hecho, lo utilizamos para cuando queremos decir desvestirnos. ¿Mm? De repente decimos, mi tolgo la maglia, ¿no? Me quito la playera, ¿no? Mi tolgo, no lo sé, le scarpe, ¿no? Me quito los zapatos, ¿ok? El verbo togliere. Luego tenemos el verbo vedere, ver, y el verbo vincere, ganar. Ganar. Por ejemplo, ieri ho vinto 10.000 euro alla lotteria, por ejemplo, ¿no? Ieri ho vinto 10.000 euro alla lotteria e invito tutti i miei studenti in Italia. Vi pago io il biglietto. ¿Sí? ¿Les gustaría? Ok. Sí. Ok. Sí, paso sin una... paso a verlos ahí, a cada uno, afuera de sus casas. Bien, entonces, como verán, la parte del participio pasado irregular no va a requerir solo memorizar, tal cual. Por eso, para poder memorizar bien, tal cual he hecho yo mientras los leía, ¿no? Crear frases con estos participios pasados, ¿no? Porque eso podría ser un buen ejercicio para memorizarlos, ¿no? Para tenerlos en cuenta. ¿Vale? Ok. Ok. No, sí, más fácil. Ujú. Ahora, el participio pasado con avere. ¿Mm? A ver, recordemos esto, ¿no? Cuando hablamos de passato próximo en italiano, vamos a tener que tener en mente siempre, 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 de que se va a formar con un verbo auxiliar, que puede ser ya sea el verbo essere o el verbo avere, o sea, ser o tener, y un participio pasado, que es lo que hemos aprendido a realizar aquí y aquí los irregulares. Es así como se conforma el pasado próximo. Hay algunos verbos que van a requerir el auxiliar essere, pero la gran mayoría de verbos van a requerir el auxiliar avere en el idioma italiano. Entonces, por ejemplo, aquí vemos cómo se conjugan, ¿no? Este auxiliar, que no es nada más que el verbo avere de por sí. Entonces, si ya recordamos cómo se conjuga avere, pues ya tenemos hecho todo, ¿no? Entonces tenemos aquí con el verbo cantare, aquí me va a ayudar con la conjugación, con la lectura. Mariana, por favor, sí. prego. Io ho cantato, tu hai cantato, lui, lei ha cantato, noi abbiamo cantato, voi avete cantato, loro hanno cantato. Ok, benissimo. Io ho cantato una canzone romantica.
por ejemplo. Tu hai cantato, tu hai cantato una canzone di Eros Ramazzotti. Lui ha cantato al mio matrimonio, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo así random. Noi abbiamo cantato al concerto. Voi avete cantato le vostre canzoni preferite. Loro hanno cantato tutta la sera. ¿Ok? Ok. Si quiero reemplazar los pronombres, ¿no? Si, por ejemplo, quiero decir, dígame una canción típica que cantan, por ejemplo, los mariachi. Cielito lindo. Un cielito lindo, ¿no? Podría decir, por ejemplo, i mariachi hanno cantato Cielito lindo alla mia festa. ¿Ok? Entonces, podemos ir viendo, ¿no? Cómo reemplazar también estos los pronombres por otras cosas, ¿no? Que es completamente admisible. Vamos a ver el verbo vendere, por favor. Mari Carmen, prego. Sì. Io ho venduto, tu hai venduto, lui, lei ha venduto, noi abbiamo venduto, voi avete venduto, loro hanno venduto. Benissimo. Io ho venduto il mio cellulare, tu hai venduto la tua casa, noi abbiamo venduto i libri di scuola, porque ya no los necesitábamos, entonces los hemos vendido. Nosotros hemos vendido los libros de la escuela. Voi avete venduto, no lo sé, ¿qué pueden haber vendido? Voi avete venduto i mobili di casa, por ejemplo. Bien, vamos con el verbo dormire. Michelle, ¿podrías leerlo, por favor? Io ho dormito, tu hai dormito, lui, lei ha dormito, noi abbiamo dormito, voi avete dormito, loro hanno dormito. Ok, benissimo. I bambini hanno dormito tutta la notte. Noi abbiamo dormito poco ieri sera. Lei ha dormito 2 giorni. Io ho dormito 3 ore. Vemos cómo podemos ir utilizando, ¿no? El verbo para expresar también acciones un poco más específicas, ¿no? Para ayudarnos también a tener este tiempo presente en nuestra cabeza y poderlo aplicar. Pero recuerden que este es un poco como el pretérito perfecto del español, ¿no? Un poco así, ¿no? He cantado, has cantado, ¿no? Pero también en muchos casos se traduce en español con la forma, cuando por ejemplo, io ho venduto, podría ser yo he vendido, como también podría traducirse como yo vendí, ¿no? Entonces, en español tenemos estas dos formas, ¿no? En italiano tenemos únicamente el passato próximo para expresar acciones pasadas que ha sido de un pasado muy cercano al interlocutor, ¿m? O de un pasado que psicológicamente nos es cercano. Por ejemplo, si yo quiero hablar de que me casé, ¿no? De que me casé con una persona, pero, por ejemplo, el evento sucedió hace 10 años, por ejemplo, pero yo estoy contándole, no sé, a mis nietos, a mis hijos, ¿no? Cómo fue. Yo no utilizaría el pasado remoto, que ya lo vamos a ver próximamente, que es un pasado más literario, ¿no? Pero utilizaría el pasado próximo, porque en mi cabeza probablemente el evento aún está presente y lo recuerdo con cariño, cercano, entonces yo diría, io, no sé, io ho sposato una persona maravillosa, ¿no? Me casé con una persona maravillosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí, para mostrarles un poco cómo funciona, ¿no? Esta matiz de pasado próximo para acciones que han sucedido hace poquito, ¿no? Que son pasadas, pero hace poquito, nada más, o acciones muy, muy pasadas de hace mucho tiempo, pero que psicológicamente nosotros entendemos como, o sentimos como muy cercanas. ¿Ok? ¿Me dejo entender?
Sí. Sì. Ujú.